Buenas tardes. El trabajo que vamos a presentar en esta ocasión se denomina Violencia de Género en Plataformas Digitales Laborales en México, un análisis crítico. Este trabajo lo desarrollamos Alejandra Chávez Ramírez, la de la voz, Rocío Abril Morales Loya y José Manuel de la Mora Cueva, los tres profesores de la Universidad de Colima. Le voy a ceder el uso a José Manuel de la Mora. Muchas gracias, doctora Ale. Saludo con gusto a la doctora Abril, que nos acompaña también aquí en la virtualidad. Su servidor, José Manuel de la Mora, desde la Universidad de Colima, enviamos saludo a todas y todas los ponentes de este relevante evento. Nosotros vamos a compartir los resultados de una investigación reciente que se enmarca en las coordenadas de la República Mexicana en el año anterior y el presente, 2022-2023. Nuestro objetivo es analizar y visibilizar las múltiples manifestaciones de violencia de género en el mercado laboral informal de las plataformas digitales en México, esto es de las plataformas digitales que operan en nuestro país, con la intención de identificar esos factores que influyen pues, y generan la precariedad de las condiciones de trabajo. Nos referimos a la falta de regulación, a la irresponsabilidad de las plataformas y a la invisibilización que sufren las mujeres, la invisibilización de la violencia que sufren las mujeres trabajadoras de estas plataformas. Nuestra intención es comprender los impactos de manera que pueda generarse un entorno laboral más seguro y equitativo para las mujeres trabajadoras de este entorno. Siguiente, por favor. Tenemos esta imagen en la cual podríamos enunciar estos tres puntos de la violencia de género en el trabajo en lo que respecta a lo digital. En primer lugar, encontramos una primera característica que es la invisibilización del problema. Esto es, las plataformas minimizan la violencia de género que sufren las plataformas y no solucionan y no ofrecen soluciones concretas para erradicarla. Más adelante, en las siguientes láminas se ampliará sobre el punto. Hay un acoso y explotación laboral, esto es, las mujeres en las plataformas suelen recibir comentarios ofensivos y las reglas con las cuales juegan son poco justas, lo que además de violentarlas afecta sus ingresos y condiciones laborales. Y por último, hay muchas dificultades para denunciar. Las mujeres que trabajan en estas plataformas tienen pocas o ninguna opción y respaldo para denunciar situaciones de violencia de género. Siguiente, por favor. Hay una falta de regulación y supervisión, por lo menos en lo que respecta a las condiciones laborales. En México hay algo relacionado con la fiscalización de estas empresas, como empresas que son. Más allá de eso no hay mucho avanzado. Hacen falta inspecciones y regulaciones específicas que supervisen estas plataformas y que emplean a mujeres trabajadoras. Lo que las deja puestas, hay una fragilidad laboral. Las mujeres que trabajan en estas plataformas no tienen protección laboral, igual que los caballeros, pero pues su situación es mucho más precaria. Y sufren, de manera diferenciada que los hombres, una discriminación y hostigamiento desde el algoritmo que las discrimina, porque al recibir alguna recomendación, alguna retroalimentación negativa de parte de los clientes en una conducta abusiva, la plataforma empieza a suspenderlas, a cancelarlas o a reprimirlas. Siguiente, por favor. Por lo tanto, hay dos situaciones claras de hostigamiento y discriminación. El hostigamiento sexual que las mujeres trabajadoras en las plataformas digitales sufren está relacionada con con las propuestas sexuales inapropiadas por parte de los clientes y de quienes solicitan los servicios, y la discriminación tiene que ver con la plataforma, con las compañeras y los compañeros que por cuestiones de género las discriminan, lo cual puede limitar sus oportunidades laborales. Adelante, doctora. Bueno, vamos a comentar que en el caso de México, el ciberacoso se está volviendo muy común, ¿sí? Lo que vemos ahí es que la mayor parte del ciberacoso se da a través del Facebook, el WhatsApp, el Messenger y las llamadas telefónicas son los porcentajes más altos de esta violencia de género. De estas mujeres que son afectadas, hay dos elementos principales que tienen que ver con el ciberacoso, que son las insinuaciones o propuestas sexuales y los mensajes abusivos. Lo que nosotros estamos viendo que en México está pasando es que el aumento del ciberacoso en el transcurso de un año a otro se ha dado en arriba de un punto porcentual hasta casi 3 puntos en los diferentes tipos del ciberacoso. ¿La que sigue?
La metodología. El trabajo se llevó a cabo bajo una metodología mixta. Respecto del método cuantitativo, se realizó una encuesta en línea en 6 entidades de la República. Ahí la vemos. Lo que se trató de ver en esas entidades es que pudiera abarcar las distintas zonas del país, que nos diera la posibilidad de tener una idea más general acerca del problema de la violencia de género en las plataformas, en tanto que el método cualitativo se realizó a través de análisis de contenido con 3 grupos de Facebook y 3 entrevistas a profundidad. Otro de los elementos que tomamos en cuenta para incluirlos es que las entidades donde se llevó a cabo la encuesta y que también tiene que ver con los grupos de Facebook fue que tuvieran una mayor conectividad de Internet y una mayor cantidad de usuarios en telefonía celular. En el caso de Veracruz y de Yucatán son 2 entidades que tienen una alta tasa de informalidad, y esas serían las características de inclusión que nos permitieron a nosotros decidir cuáles serán las entidades donde se iba a aplicar la encuesta en línea. La que sigue. Esto nos llevó a determinar, a aplicar arriba de 314 encuestas, tanto en plataformas digitales de geolocalización como plataformas digitales web. La característica que hay entre una y otra es que las plataformas digitales web, el trabajo es en línea, en tanto que las otras no. Las otras ha tenido un aumento, sobre todo a partir de la pandemia. INEGI nos dice que el aumento de 2012 a 2021 estamos hablando de arriba de un 150% de aumento en el uso de las plataformas digitales de geolocalización, y eso lleva, por supuesto, a tener un aumento de los trabajadores en este tipo de plataformas. El resultado, básicamente, el nivel de estudios de estas personas que se involucraron en el trabajo de plataformas digitales, principalmente tenemos aquellas que ya tienen una formación de educación superior, y el 33% lo tienen preparatoria terminada. ¿La que sigue? Y bueno, como les decía, derivado sobre todo de de las entrevistas y del análisis del contenido de los grupos de Facebook, encontramos en cada una de las distintos tipos de plataformas digitales 3 elementos que nos sirvieron de base para el análisis, que sería la interacción de los colectivos, los contratos en plataforma y los ingresos que tienen. La diferencia de los ingresos, que es las plataformas digitales web, y perciben un ingreso en dólares, y las otras lo hacen el ingreso en pesos. Con eso me voy a quedar. Hay distintos elementos que nosotros tomamos para la interacción colectiva, que tiene que ver con los consejos que se van pasando entre los mismos trabajadores, asistentes virtuales, lo que son el marketing, la redacción y la traducción, el portafolio. Me voy a hacer referencia a esta, sobre todo, que con el desarrollo de las inteligencia artificial y el aumento del uso, por ejemplo, en el ChatGPT, se ha tenido un aumento de trabajadores en este tipo de plataformas, pero eso nos lleva principalmente a identificar la precariedad que tienen estos trabajadores, pero eso es otra investigación que estamos de manera incipiente. Adelante. Gracias, doctora. Eh, Efectivamente, es muy difícil encontrar datos relativos a las mujeres o inclusive los hombres trabajadores de plataformas web en México, sobre todo en el ámbito de lo que se conoce como microtrabajo, pero bueno, nuestro trabajo exploratorio y en base a las encuestas que nosotros localizamos, bueno, pudimos hacer esta distinción entre cuál es la participación de las mujeres tanto en plataformas web como en plataformas de geolocalización. Vemos que los porcentajes sí son muy distintos en las plataformas de geolocalización, que principalmente son plataformas de reparto de alimentos o de transporte de personas. La participación de las mujeres es todavía inferior, es un 14%, y en el caso de las mujeres trabajadoras de plataformas web encontramos un mayor número de participación
participación. Creemos que todo eso tiene que ver con el tema de la flexibilidad del horario, el tema de el deber de cuidados y bueno, dentro de la investigación pues estuvimos ubicando las mujeres que tienen hijos y sus principales preocupaciones. Y bueno, eso también se va enlazando con temas de jornada. Trabajan 7 días, 6 días, un promedio de horas, 5.6 horas las mujeres trabajadoras de plataformas de geolocalización y en el caso de las plataformas web, un promedio de 7.6 horas a la semana. Perdón, por día. En la categoría de la invisibilización de la violencia, segmentamos en 3 elementos, lo que tiene que ver con el acoso sexual, principalmente callejero y que tiene que ver con la actividad de trabajo que se realiza a través de aplicaciones de geolocalización, el tema de los asaltos y de los robos, y en el caso de las plataformas web ubicamos el tema del ciberacoso. En el rubro de discriminación, en parte de lo que se recoge dentro del análisis de contenido, bueno, es cómo las mujeres identifican que el hecho de ser mujer las pone en desventaja en el contexto laboral, puesto que en el caso de maternidad es muy difícil participar precisamente en el sector de las plataformas de geolocalización. Y pues obviamente por el riesgo que ello conlleva y la falta de seguridad social y bueno, también hace mucho hincapié en el tema de la necesidad de guarderías porque bueno, en un porcentaje importante se tratan de mujeres que bueno, son madres. En el rubro de acoso y explotación laboral, precisamente centrándonos en el tema del acoso y ciberacoso, en el tema del acoso en las calles y que se genera alrededor del trabajo de plataformas de geolocalización, que es donde pudimos localizar un poco de mayor información y datos mucho más específicos, bueno, refieren a manoseo, nalgadas, les avientan el carro, acoso, invitaciones, insinuaciones, mandan fotografías no propias a través de los propios celulares, los reciben los clientes, masturbándose desnudos, etcétera, situaciones que realmente las ponen en peligro. Incluso hay quien relata una situación que pudo haber derivado de una violación. En el tema de la explotación laboral, pues ellas mismas van refiriendo dentro de esto que se recoge, es cómo el no reconocimiento de la relación laboral también tiene un impacto en este rigor o esta imposición que se pone respecto a estos retos y temas de tasas de aceptación que se impone, digamos, a las y los trabajadores, pero en el caso de las mujeres, pues se sienten vulnerables por todos estos elementos que no son considerados y que son medidos y que derivan en un menor salario o que derivan en cancelación o bloqueo de cuentas. Y bueno, también el tema que refieren, bueno, no nos reconocen como trabajadoras, pero sí tenemos que pagar impuestos y no tenemos guarderías y no tenemos seguridad social. Identifican que todos estos elementos de denuncias propiamente se están recogiendo por parte de colectivos de los propios trabajadores, sobre todo hay comunidad o un sentido de pertenencia en el ámbito de las personas mujeres trabajadoras de plataformas web de geolocalización. En el caso de las mujeres trabajadoras de plataformas web no hay tanto sentido de comunidad, pero sí van refiriendo que ante estas situaciones de ciberacoso se ven ante la irresponsabilidad de las plataformas de contar con un mecanismo, un protocolo, una respuesta donde ellas pueden encontrar donde llevar a cabo su denuncia. Y bueno, en el análisis de todo lo que recogimos, de todo lo que vamos discutiendo con nuestros resultados y datos, bueno, nosotros identificamos en la necesidad que efectivamente existe del reconocimiento de la relación laboral, porque de ello van a derivar precisamente el reconocimiento de los derechos laborales y ello podría ahondar y contribuir esta regulación a la generación de mecanismos coercitivos y efectivos que le brinden realmente protección a las mujeres trabajadoras de plataformas independientemente del esquema en el que se encuentren y aparte va a permitir visibilizar todo este tipo de condiciones injustas y que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres trabajadoras de plataformas. Sería todo por parte de nuestra presentación y bueno, agradecemos que nos estén escuchando.